Bienvenidos a nuestro canal Secretos entre Paredes. Te invitamos a escuchar un relato titulado Una cena familiar. Mi marido me preguntó, ¿vas a dar tus ahorros o vender tu coche para aportar un dinero extra y comprarle un piso a mi hermano? Con total calma, le respondí que prefería el divorcio. Una respuesta que dejó a toda su familia en estado de shock. ¿Hay entre vosotras, mujeres, alguna que haya sido presionada por la familia de su marido para vender el coche que compró con el sudor de su frente solo para comprarle una casa a su cuñado? Esa fatídica pregunta fue el comienzo de una serie de días asfixiantes en mi vida. Pero no fue el final, sino el principio de una exhibición de vanidad barata que estaba a punto de ser desenmascarada. ¿Es posible que la terrible verdad oculta tras un coche de lujo le cueste a esta familia un precio carísimo? Escucha la historia de mi enorgullecedor resurgimiento desde lo más bajo. A principios de octubre en Madrid, el otoño traía una lluvia fría y un ambiente opresivo. En un piso viejo y estrecho en el barrio obrero de Vallecas, zumbido de una nevera antigua sonaba monótono. La cena familiar de esa noche no prometía nada especial. Solo había restos del cocido de ayer calentados, un trozo de tortilla de patatas fría, una sopa de ajo aguada y unos picos de pan que empezaban a ponerse rancios. Pero la modestia de la comida no era tan aterradora como el silencio sepulcral de las personas sentadas alrededor de la mesa. Don Arturo, mi suegro, un hombre de unos 60 años, con una visión patriarcal muy arraigada, terminó su manzanilla y dejó lentamente la taza sobre la mesa. El sonido de la cerámica chocando resonó en medio del tenso silencio. Se aclaró la garganta. Años de costumbre indicaban que cada vez que se oía ese sonido, significaba que estaba a punto de pronunciar una verdad absoluta y que todos los miembros de la familia debían someterse incondicionalmente. Esta noche os he llamado a los mayores para cenar porque hay un asunto importante que debemos discutir. Asuntos de familia, comenzó don Arturo. Su mirada aguda y severa se deslizó hacia el rostro de Víctor, mi marido, y luego se detuvo en mí. Una presión pesada e invisible cayó directamente sobre mis hombros. Diego se va a casar pronto. Me sorprendí un poco. Mi mano, que sostenía la cuchara, se detuvo en el aire. Diego, mi cuñado de 26 años, tenía un sueldo de mileurista muy inestable. En sus mejores meses, como mucho, ganaba unos 1.000 euros. Pero nunca le había visto traer a casa ni un céntimo para ayudar a sus padres. Al contrario, Diego siempre iba hecho un pincel. Ropa de marca, pelo engominado y, lo peor de todo, tenía una obsesión enfermiza por aparentar riqueza ante sus amigos en Instagram. Salía con Nuria, una chica sencilla, hija de unos profesores de un pueblo de Soria que se había mudado a Madrid para trabajar. Había oído hablar de ella, pero esta boda repentina estaba totalmente fuera de mis expectativas. El matrimonio es para toda la vida, y nuestra familia siempre ha respetado las tradiciones, continuó mi suegro con voz plana, pero dura como el acero. Pero la familia de la chica tiene una condición. Los padres de Nuria son gente educada, maestros. Han dejado muy claro que no permitirán que su única hija ande tirada por habitaciones de alquiler o zulos de mala muerte. Solo darán su bendición si los chicos tienen un piso propio y decente. Fruncí un poco el ceño. Las exigencias de los padres de Nuria eran comprensibles, pero la situación económica de la familia de mi marido era un secreto a voces. Este estrecho piso, de no más de 60 metros cuadrados, ya era agobiante. En una habitación estaban mis suegros, en otra Víctor y yo, y en la tercera, la más pequeña, estaba Diego. Si Diego se casaba, ¿a dónde llevaría a su joven esposa? Fue en ese momento cuando doña Carmen, mi suegra, intervino. Tenía 58 años y en el vecindario era conocida por ser tacaña, calculadora y por el amor ciego, fanático que sentía por su hijo menor. Suspiró larga y pesadamente, dramatizando la situación a propósito,
y puso un trozo de tortilla en el plato de Víctor. Vuestro padre y yo ya somos mayores. Nuestra pensión solo da para comprar medicinas y comer el día a día, se lamentó doña Carmen con un tono suplicante y manipulador. He estado buscando información. Hay un estudio bastante bonito en Las Rosas. La constructora pide una entrada de 40.000 euros. El resto se puede pagar con hipoteca. Pero el problema es que vuestro padre y yo hemos vaciado todos nuestros ahorros para la vejez hasta la última gota, y solo hemos reunido 20.000 euros. Doña Carmen cortó la frase. Un silencio espeluznante quedó flotando en el aire. Sus ojos astutos me lanzaron una mirada furtiva, una mirada calculadora y fría que había visto demasiadas veces durante los 3 años que llevaba viviendo en esta casa. Diego, que estaba sentado frente a mí durante toda la cena, simplemente se reclinaba relajado mientras Fortuna jugaba con el móvil. Al oír las palabras de su madre sobre los 20.000 euros restantes, tiró el móvil sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y una sonrisa, arrogante y despectiva, se dibujó en su rostro. Víctor, Tere, dijo Diego sin la tanto y menor pizca de incomodidad o vergüenza. Papá y mamá ya lo han dicho todo. Así que seguro que entendéis por dónde van los tiros. Vuestro hermano pequeño solo puede contar con vosotros dos. Dicen que los hermanos están para ayudarse, ¿no? Si en un momento tan importante y difícil como este no puedo apoyarme en mi propio hermano mayor y mi cuñada, entonces ¿en quién voy a confiar? Un escalofrío me recorrió la espalda. 40.000 euros menos los 20.000 que tenían sus padres. Les faltaban exactamente 20.000 euros. Una coincidencia pasmosa. Esa cantidad era exactamente igual a mis ahorros de futuro, guardados en un depósito bancario. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Diego, escúchame. Víctor y yo solo tenemos sueldos normales, su sueldo de funcionario y el mío, como diseñadora gráfica. Después de pagar la luz, la compra del mes y ayudar a la familia en esta casa, nos queda muy poco para ahorrar. Lo siento, pero no. Tenemos 20.000 euros en efectivo ahora mismo para ponerlos para tu piso. Ay, Tere, ¿cómo te gusta bromear? Diego se dio una palmada en el muslo y soltó una carcajada. Su risa arrogante en aquella cocina estrecha me taladró los oídos. Tu depósito de 20.000 euros, el de los ahorros de tus padres, está ahí, quietecito en tu cuenta. No puedes ocultármelo. Además, alargó las vocales mientras miraba por la ventana, donde mi modesto Seat Ibiza blanco estaba aparcado. La distancia de casa a tu oficina no llega ni a 10 kilómetros. Madrid tiene mucho tráfico y calles estrechas. Coger el metro o el Cercanías es mucho más fácil y rápido. Tere, ¿para qué te quedas con ese coche viejo? Solo gastas dinero en gasolina y zona azul. Lo que quiero decir es que vendas el coche. Sumes los 20.000 euros que tienes en el depósito y con eso sobra para ayudarme. Tómatelo como si me prestaras todo eso. Luego, cuando ya haya comprado el piso, me case, me estabilice, mis negocios prosperen y sea rico, te compraré un coche 10 veces mejor que esa chatarra que tienes. Las palabras de Diego salieron de sus labios tan ligeras como una pluma cayendo sobre la mesa, pero en mis oídos se clavaron como cristales rotos. Mi sangre pareció helarse. Prestar. Un tipo que tenía que pagar a plazos unas zapatillas de marca. ¿Con qué iba a devolverme semejante cantidad de dinero? No solo iba a por mis ahorros, también quería arrebatarme el coche que siempre me salvaba del calor asfixiante y las tormentas de Madrid. Su falta de vergüenza y su descaro alcanzaban un nivel que mi imaginación más salvaje ni siquiera habría podido concebir. Inmediatamente me giré hacia Víctor. Mi pecho subía y bajaba, mi corazón latía a 1000 por hora. Miré al hombre al que llamaba mi marido, esperando sus palabras. Recházalos. Diles que el dinero de la esposa es su derecho exclusivo y que nadie se atreva a tocar su coche. Solo por escuchar esa frase, estaría dispuesta a apretar los dientes y soportar la asfixia de esta casa durante más de una década. Pero no.
Víctor se encogió como una tortuga metiéndose en su caparazón. Bajó la cara hacia el plato. Sus hombros se encorvaron cobardemente y el tenedor en su mano, sin vida, hurgaba en los restos de tortilla. Víctor tragó saliva, evitando por completo mi mirada, que era a la vez suplicante y ardiente de ira. Eligió callar, eligió complacer a sus padres, malcriar a su hermano parásito y tirar la dignidad de su esposa por los suelos. Entonces, ¿cuál es vuestra decisión? Decidlo ya, para que vuestra madre y yo sepamos qué decirle a los consuegros. Don Arturo golpeó la mesa con la palma de la mano. Su voz fuerte rompió la atmósfera opresiva e hizo que Víctor asintiera en señal de afirmación. El silencio de Víctor fue la traición más cruel. Se sintió como un cuchillo sin filo que no mata al instante, sino que corta lentamente el corazón, dejando que la sangre gotee poco a poco. Un nudo amargo y asfixiante se me atascó en la garganta. Dejé lentamente el tenedor. Mis manos, por reflejo, se cerraron en puños bajo la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una tormenta se desató en mi sangre y me di cuenta de que mi límite de paciencia había sido oficialmente superado. Mi pesado suspiro rompió el silencio sofocante de aquella habitación estrecha. Miré directamente a los ojos de Diego y luego, lentamente, pasé a mirar a mis suegros. La opresión de antes retrocedió, siendo reemplazada por un sentimiento muy claro y mucho más frío. La furia. Lo siento, don Arturo, doña Carmen. Mi voz no sonó fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para que cada sílaba cayera con peso en la habitación. Mis 20.000 euros y el Seat Ibiza no se los puedo prestar a Diego, y mucho menos vender. En cuanto terminé de hablar, la sonrisa arrogante desapareció del rostro de Diego. Frunció el ceño, disgustado. Mi suegro juntó sus espesas cejas, mientras doña Carmen saltó de la silla como si le hubieran echado agua hirviendo. Dio un golpe, con el plato en la mesa. Su máscara de víctima sufridora cayó al instante, dando paso a su verdadera naturaleza irascible y quejumbrosa. «¿Qué has dicho?», gritó, con voz chillona. «¿Eres tan tacaña para soltar dinero por la familia de tu marido? Esta familia te ha aceptado, te ha cuidado durante 3 años. Y ahora, que tenemos un asunto importante, nos muestras tu egoísmo. Doña Carmen, me esforcé al máximo por mantener los restos de mi compostura. Ese dinero no es mío. Es el dinero ganado con el sudor y la sangre de mis padres. Toda su vida se han deslomado en el campo en Valdepeñas, vendiendo sus cosechas de uva, vendiendo sus ovejas poco a poco para juntar ese dinero para su hija, como un fondo de emergencia por si me pongo enferma o tengo un hijo algún día. El coche es mi medio para ir a trabajar. ¿Cómo voy a entregar el sudor y la sangre de mis padres solo para comprarle un piso a su hijo menor para que se case? «Descarada», gritó don Arturo. Golpeó la mesa de contrachapado hasta hacer saltar los platos. «Tú te has casado, has entrado en esta familia, comes en esta casa, lo que significa que todo lo que traes es de bienes gananciales. ¿Te crees que después de casarte puedes tener un fondo secreto y enviárselo todo a tus parientes del pueblo? Mira la situación. Víctor es el hermano mayor. Diego es el menor. El mayor tiene que ayudar al menor. Tú y tu marido tenéis la obligación de cuidar de él. Es vuestra obligación». Me reí amargamente, con un tono de sarcasmo que iba en aumento. Diego tiene 26 años. Es un hombre adulto, sano y tiene trabajo. Si ustedes le quieren tanto como para darle su pensión, yo no. Tengo derecho a prohibírselo. Pero yo solo soy la nuera y no tengo ninguna obligación de comprarle una casa o un coche, mucho menos si ese patrimonio es la sangre y la carne de mis propios padres. Diego tiró el tenedor y se levantó de golpe. Su rostro se puso rojo. «No metas a tus padres en esto. En el fondo solo nos desprecias porque somos pobres, ¿verdad? ¿Tienes miedo de que no pague la deuda? Déjalo, papá. Mamá, no intentéis convencerla más. Es de sangre ajena, obligarla no sirve de nada.
Tras decir eso, se dio la vuelta de forma dramática y se metió en su habitación, dejando atrás una cena destrozada y una atmósfera a punto de estallar. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, respirando pesadamente y lamentándose. Dios mío, ¿qué prueba es esta? ¿Qué desgracia para esta familia? ¿A qué clase de víbora sin corazón hemos dejado entrar en esta casa? Víctor, estás mudo. Dejas que tu mujer pisotee a tus padres. Víctor, mi marido de 30 años, que hasta entonces había estado sentado como una estatua de piedra, se sobresaltó al oír los gritos de su madre. Me miró con pánico, se levantó a toda prisa y me agarró del brazo. Ya está. Vamos a la habitación. Mamá, descansa, que ya hablo yo con Tere. Me arrastró medio a rastras subiendo las escaleras, me empujó dentro de nuestro dormitorio, que no llegaba a los 15 metros cuadrados, y dio un portazo. En cuanto la puerta se cerró, Víctor se giró bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira, la ira de un cobarde cuyo orgullo ha sido herido. Me quedé de pie, cruzada de brazos, apoyada en el armario, mirando fijamente al hombre con el que había compartido cama durante 3 años. Esperaba una explicación o al menos algo de vergüenza por no ser capaz de defender a su esposa. Pero una vez más, Víctor me abofeteó con su debilidad, que estaba profundamente arraigada en su alma. ¿Qué numerito has montado ahí abajo?, siseó Víctor, intentando hablar bajo para que sus padres no le oyeran. Me has hecho pasar una vergüenza terrible, no sé dónde meterme. Estos problemas solucionan a puerta cerrada. ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mis padres? Vosotros sois los que montáis el drama. Abrí los ojos de par en par, las lágrimas a punto de brotar, pero me mordí el labio y me las tragué. Te quedas, sentado en silencio, escuchando a tus padres y a tu hermano exigir tranquilamente robar a tus suegros hasta dejarlos sin nada, y no eres capaz de decir ni una palabra para defenderme. Y ahora me echas la culpa porque me defiendo. Víctor se tiró del pelo y empezó a caminar de un lado a otro de la lomasía, habitación como una hormiga en una sartén caliente. ¿Y qué quieres que haga? Por un lado mis padres, por otro mi mujer. Diego solo se casa una vez en la vida. Papá y mamá están muy preocupados por mi hermano. Venga, cede un poco, ¿no? Por mí. Saca el dinero. Vende el coche. Ayúdale. Eres la nuera. ¿No puedes ceder solo un poco? Por ti, sonreí con cinismo, sintiendo cómo las náuseas me subían por la garganta. Por ti, tengo que dar 20.000 euros y mi coche para pagarle los aires de rico a Diego. Hoy pide un piso, mañana nace su hijo, pasado mañana se endeuda hasta el cuello. Me vas a pedir que vuelva a vender mi alma para salvar tu orgullo. No digas tonterías, me espetó Víctor, reprimiéndose, mientras me señalaba con el dedo. El dinero del banco da pocos intereses. Sin el coche no te vas a morir. Puedes coger el cercanías. Dáselo. Yo soy su hermano, mayor. Yo seré su avalista. Ya te lo devolverá. Y tú vas y montas un pollo. ¿Y cómo me va a mirar mi familia ahora? Mis padres van a decir que soy un calzonazos dominado por mi mujer. Ah, así que era eso. Resultaba que, en lo más profundo del corazón de este hombre, su orgullo, la opinión de sus padres y la de su hermano pequeño eran mucho más importantes que la supervivencia, el patrimonio y la dignidad de su propia esposa. Durante 3 años intenté ser una buena esposa y nuera. De mi sueldo me hacía cargo de muchas cosas. Organizaba todas las celebraciones y eventos familiares, servía a su familia. Pensé que estos sacrificios me darían un hogar, pero no fue así. A sus ojos, yo solo era una mina de oro y una mujer de paso, nada más. Déjame repetírtelo una vez más, Víctor, para que lo escuches bien. Puntualicé cada palabra, mirándole directamente a sus ojos enrojecidos. Ese dinero es un regalo de mis padres. El coche está a mi nombre. Nadie en esta casa tiene derecho a tocar esas cosas.
Sí, eres tan listo. Ve a donar sangre. Vende un riñón para ayudar a tu hermano. No, te atrevas, cobarde, a usar los bienes de tu mujer para hacer caridad. Mis palabras fueron como un puñal clavado exactamente en el punto más doloroso de su ego cobarde. La vergüenza de que le quitaran la máscara se transformó en una ofensa enorme. En su furia, golpeó la puerta del armario junto a mi cara. El golpe seco resonó en el silencio de la habitación. «Cállate la boca», siseó. «Víctor». Su rostro estaba desfigurado por la ira. Me miraba con unos ojos que me resultaban extraños. Y entonces, de la boca del hombre al que llamaba mi marido, salieron las palabras que acabaron con este matrimonio para siempre. «No te creas que por tener 4 duros puedes mandar aquí. Solo hay 2 opciones. O vendes el coche y das el dinero para el piso de mi hermano, o nos divorciamos. Haz las maletas y lárgate de mi casa ahora mismo. En esta casa no hay sitio para una nuera egoísta». El tiempo en esa habitación a media luz pareció detenerse. El aire se volvió helado y sentí que mi corazón se congelaba. Me quedé paralizada un instante, con los oídos zumbando, divorcio y lárgate de mi casa. Las palabras que pensé que Víctor nunca se atrevería a pronunciar salieron de él de una forma tan cruel y fácil. Pensó que lloraría, pensó que me caería a sus pies, rogando, discutiendo, gritando o maldiciendo al destino, pero no fue así. Curiosamente, no derramé ni una sola lágrima. Cuando la decepción toca el fondo más profundo, una persona de repente se vuelve extremadamente cuerda y tranquila. Todo se vuelve transparente. El límite de paciencia había sido oficialmente pulverizado. «Vale», respondí brevemente con una voz gélida. Sin emoción, Víctor se sobresaltó, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Estaba claro que no esperaba en absoluto esta reacción. Pensó que la amenaza de divorcio me asustaría y me obligaría a rendirme. Pero se equivocaba por completo. Sin decir ni una palabra más, me di la vuelta y, con calma, bajé la maleta de la balda superior del armario. Mis movimientos fueron ordenados y rápidos. La abrí, agarré lo más importante para trabajar, mis cosas personales y, sobre todo, la carpeta con los documentos del banco, los papeles del coche, mi DNI, y los empaqueté todo bien apretado en la maleta. ¿Qué vas a hacer?», empezó a tartamudear Víctor, dando un paso adelante para arrebatarme la maleta. Toda la arrogancia de hace un momento se evaporó, siendo reemplazada por un pánico absoluto. Lo dije sin pensar. «No montes un drama aquí. Suéltala». Le aparté la mano bruscamente. Mi mirada era afilada como una cuchilla. «Tú me diste un ultimátum, y yo ya te he dado la respuesta. Prefiero divorciarme e irme en medio de la noche con una maleta antes que quedarme aquí siendo el cajero automático de tu familia. Imprimiré los papeles del divorcio y te los enviaré a la oficina para que los firmes. A partir de este segundo, todo ha terminado entre nosotros». Cerré la cremallera de la maleta con fuerza y agarré el asa con firmeza. No me digné ni a mirar la cara pálida de Víctor ni por un segundo. Abrí la puerta de par en par y bajé directamente las escaleras. Cada paso que daba en aquellos escalones que crujían era un paso que cortaba los 3 años de mi juventud ciega. Noche de octubre, el viento soplaba fuerte en Madrid. Abrí la puerta de hierro oxidado de la entrada, arrastrando mi maleta, y salía la fría callejuela. La oscuridad se tragó mi delgada figura, pero en lo profundo de mi pecho sabía que acababa de destruir mi propia jaula con mis manos para salir a la luz. El viento nocturno barría las calles desiertas, alborotándome el pelo. El ruido de las ruedas de la maleta rodando sobre el asfalto irregular sonaba seco en la soledad, calándome hasta los huesos. Eran las 3:30 de la madrugada. Las ventanas de las casas de los vecinos estaban a oscuras. Solo la tenue luz amarilla de las farolas alargaba mi sombra. Cuando crucé con firmeza el umbral de la puerta hace un rato,
una ira y un orgullo desmesurados hervían en mi interior. Pero ahora, mientras el frío de la noche traspasaba mi ropa y el leve rugido de los coches en la autovía, a lo lejos se sentía vacío. Me invadió una sensación de desorientación. Me detuve bajo un árbol frondoso, sacando el móvil. Mis manos temblaban. No sabía si por el frío o por los efectos secundarios de aquella terrible discusión. La pantalla del teléfono brillaba vacía. No había ni una sola llamada perdida, ni un solo mensaje de Víctor. Este silencio cruel y cobarde fue como un jarro de agua helada en la cara, apagando los últimos restos de débil esperanza de arrepentimiento de un marido. Respiré, hondo y temblorosa. Busqué en los contactos y llamé a la única persona en la que podía confiar en un momento así. Mi mejor amiga desde la universidad. Tenía 28 años. Era inteligente, pragmática y tenía una floristería bastante grande en el barrio de Malasaña. A diferencia de mí, que decidí casarme joven, Clara disfrutaba de la belleza de la vida de soltera. Era independiente económicamente y siempre miraba el mundo con lógica, sin vendas en los ojos. «Hola, loca, ¿qué haces llamando a estas horas de la madrugada? ¿Quieres salir de fiesta?» La voz de Clara sonaba adormilada, pero mantenía su característico estilo directo. En cuanto escuché su voz, todas las capas protectoras que había intentado ponerme se hicieron añicos. Un nudo amargo se me atascó en la garganta. La pesada piedra que oprimía mi pecho se resquebrajó. Solo pude forzar algunas palabras, entrecortadas entre sollozos. «Clara, me he ido de casa. ¿Puedo ir a tu casa?» Al otro lado del teléfono, el silencio se apoderó durante unos 2 segundos. Luego, se oyó un ruido fuerte de sábanas. «¿Dónde estás? Mándame la ubicación ahora, mismo. ¿Te pido un taxi o pides un Cabify y te vienes directa a mi tienda? Yo bajaré a abrirte la puerta. Date prisa». Media hora después, el taxi se detuvo frente a la floristería, cuya persiana metálica estaba a medio cerrar. Clara ya me estaba esperando, con una chaqueta fina cubriendo su pijama de seda. Al verme salir con una maleta grande, la cara pálida y deshecha, y los ojos rojos, corrió hacia mí. Sin hacer muchas preguntas, me quitó la maleta y me empujó hacia dentro. La persiana se cerró con un ruido sordo, aislándonos del frío y del bullicio de Madrid. El suave aroma a rosas, lirios y hojas mojadas me golpeó el rostro al instante, trayendo consigo una extraña sensación de seguridad. Clara me sentó en un sofá de terciopelo en el centro de la tienda. Sirvió un vaso de agua caliente y me lo puso en mis manos heladas. «Bebe, y luego cuéntame qué nueva locura ha montado tu Víctor. Sácalo todo. Puedo llamar a unos matones ahora mismo para arrasar con su casa esta misma noche», siseó Clara. Sus afilados ojos ardían con el fuego salvaje de la protección. Eso fue suficiente, la gota que colmó el vaso. Durante toda la noche, estando frente a mis suegros y mi marido, no había derramado ni una lágrima. Pero ahora, frente a mi mejor amiga, todas mis defensas se derrumbaron. Dejé el vaso, me cubrí la cara con ambas manos y lloré a lágrima viva. Sollozos fuertes y amargos estallaron junto con las lágrimas calientes que corrían por mis mejillas. Lloraba por los 3 años de mi juventud desperdiciados en vano, por los sacrificios no valorados, por el triste final del matrimonio que había construido con todo mi corazón. Clara no dijo nada más. Se acercó y abrazó con fuerza mis hombros temblorosos, dejando que escondiera la cara y mojara su chaqueta con mis lágrimas. El sonido de mis sollozos resonaba en la silenciosa floristería, mezclándose con el tic-tac del reloj de pared cuyas agujas avanzaban hacia el amanecer. Media hora después, por fin pude estabilizar mi respiración. Cogiendo el pañuelo que me ofreció Clara, me sequé las lágrimas, me soné la nariz y empecé a contarlo todo desde el principio. Desde la fría cena, las quejas de don Arturo y doña Carmen sobre pobreza y su intento de obligarme a dar mis 20.000 euros,
hasta las descaradas exigencias de Diego. Y finalmente, sobre el cobarde y cruel ultimátum de Víctor. O vendía el coche o divorcio. Al escuchar mi historia, el rostro de Clara cambió de color. Sus dedos se clavaron en el cojín del sofá con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Serán cabrones. Me tienen negra», soltó Clara, pateando un taburete de plástico cerca de la mesa. «Tu Víctor es un cobarde, un perdedor. Ya te lo dije hace tiempo. Su familia son unos patriarcas anticuados. Víctor es un niño de mamá. Hace todo lo que le dicen. Vivías amargada con él, y tú, en cambio, te empeñabas en llevarme la contraria». Bajé la cabeza. Mis dedos estrujaban el borde de la mesa. Pensaba que si me sacrificaba, me valorarían. 3 años siendo su nuera, nunca les negué nada. De mi sueldo de diseñadora, cada mes le daba religiosamente 400 euros a doña Carmen para pagar la luz y la compra. En Navidad, los regalos para todos sus parientes. Todo salía de mi bolsillo. Me aguantaba tratando con el parásito de Diego. Cuando cobraba la extra, le daba dinero para que pudiera salir con su novia. Creía, ingenuamente, que si me esforzaba, me aceptarían como a una hija. Clara me interrumpió. Su voz sonó cortante, realista y cruel, como un jarro de agua helada en la cabeza. «Despierta, Tere, despierta. A sus ojos, siempre serás una extraña, un cajero automático con patas del que pueden sacar dinero en cualquier momento. Si obedeces y les das todo, te pondrán una sonrisa falsa. Pero en cuanto decides quedarte con tu propio dinero, te llamarán egoísta y perra, desagradecida. Esa es su verdadera naturaleza, una avaricia que no tiene fin. ¿Por qué lloras? ¿Para qué lamentar la pérdida de una familia de escoria como esa?» Las palabras de Clara se clavaron en mi mente como agujas. Dolían amargamente. Pero esa era la cruda verdad que siempre había intentado ocultar durante estos 3 años. «Has hecho lo correcto». Clara me agarró la mano con presto fuerza, transmitiéndome su determinación. Coger la maleta e irte de casa ha sido la decisión más inteligente de tu vida. Los ahorros que te dieron tus padres. El sudor y la sangre de 2 padres de un pueblo de Valdepeñas. Defiéndelos cueste lo que cueste. No dejes que esa sanguijuela adicta a aparentar te chupe ni una gota más de sangre. Esta noche duermes aquí. Mañana, por la mañana, iremos a buscar una habitación o un piso para ti. Empieza una nueva vida y no tendrás que rebajarte ante nadie. Miré el rostro de Clara, encendido de ira, pero lleno de sinceridad. Su mirada segura pareció infundirme nueva vida. El odio sombrío se desvaneció poco a poco, sustituido por la claridad y el cálculo frío. Sí, tenía 28 años. Tenía un buen trabajo. Tenía un colchón de emergencia. Tenía un coche aunque fuera modesto. Y todo estaba a mi nombre. Era perfectamente capaz de valerme por mí misma. A la mañana siguiente, el sol de octubre entraba por el escaparate, despertándome de un sueño intranquilo. Clara se había levantado hacía tiempo y cortaba ágilmente los tallos de flores frescas. Al verme despierta, señaló la mesa de madera. «He comprado café con leche y tostadas con tomate. Ve a lavarte la cara y desayuna. Come bien. Esta tarde cerraré la tienda a mediodía. Vamos a ver pisos». Entré en el baño y me miré en el espejo. Mis ojos aún estaban un poco hinchados, pero mi cara ya no parecía tan cansada y asustada como anoche. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo el frescor penetrar en cada célula de mi cuerpo. Después del desayuno, pedí prestadas las llaves del coche a Clara y luego pedí un Cabify para ir a mi oficina a recoger el Seat Ibiza que había dejado en el aparcamiento la noche anterior. Sentada al volante, acaricié la funda de cuero ya desgastada del volante. Mis padres habían sudado la gota gorda, trabajando en el campo solo para comprarle esta pequeña caja de metal a su hija. Y nadie tenía derecho a arrebatármela. Durante toda la mañana,
Clara y yo recorrimos desde Tetuán hasta Chamberí, viendo de un estudio a otro. Al final, decidí alquilar un estudio acogedor y luminoso de 30 metros cuadrados en un bloque nuevo en la zona de Chamberí. El alquiler era de 900 euros al mes. Abrí tranquilamente la app del banco y, sin dudarlo, transferí el pago de los 6 meses por adelantado, de pie en medio de este piso vacío, pero libre, sosteniendo un juego de llaves nuevas en la mano. Sentí una paz inmensa inundando mi alma. El móvil en mi bolsillo seguía, mudo. Ni una palabra, ni una pregunta de Víctor o de su familia. Pero eso ya no importaba. La asfixiante vida como nuera en aquella vieja casa. A partir de este segundo la cerraba oficialmente para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Pasaron 3 días desde aquella noche fatídica. Mi vida en mi nuevo estudio alquilado se volvió de repente muy tranquila y pacífica. Ya no se oía la tos ronca de don Arturo por las mañanas. Ya no había regaños ni miradas cínicas de doña Carmen cuando pelaba las patatas demasiado gruesas. Y la sombra del marido, cobarde que siempre evitaba mi mirada, desapareció por completo. Volví a trabajar en mis proyectos de diseño con una claridad mental que nunca antes había sentido. Pero sabía que el silencio de la familia de mi marido era solo la calma antes de la tormenta. Nunca se rendirían a dejar ir una presa tan fácil como los ahorros de su nuera, y mi intuición no falló. El miércoles al mediodía, mientras estaba sentada en la oficina tomando un café y haciendo las últimas revisiones a un diseño, la pantalla de mi teléfono se iluminó. La palabra marido parpadeaba sin parar. Miré la pantalla durante 3 segundos y una sonrisa fría y automática apareció en mis labios. Pulsé el botón de aceptar sin decir ni una palabra, esperando la voz del otro lado. «Hola, Tere», se oyó la voz ronca de Víctor. Intentaba sonar tierno, pero se notaba falso y forzado. Me quedé en silencio, dejando que su pesado suspiro se transmitiera a través del auricular. ¿Ya estás satisfecha de haberte fugado y dormir en casa de tu amiga estos días? Ya vale. Anda, haz las maletas. Esta tarde paso a recogerte. Víctor cantaba la misma vieja canción que ya conocía, fingiendo que mi marcha con la maleta aquella noche no era más que una rabieta inmadura de esposa. Esa noche me dejé llevar un poco por la tensión y encima mis padres presionando sin parar por lo de Diego. Por eso exploté. Las peleas de familia son normales, pero no montes un drama hasta el punto de irte de casa. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Me has llamado solo para soltarme esta basura?, pregunté fríamente, con una voz plana y sin emociones. No estoy de rabieta y no tengo intención de volver a esa casa nunca más. Los papeles del divorcio ya están impresos, firmados por mí, y los he enviado por mensajero a tu oficina. Supongo que llegarán mañana por la mañana. Hubo una pausa al otro lado. La respiración de Víctor se aceleró. Parecía que empezaba a entrar en pánico, dándose cuenta de que hablaba muy en serio. «Tere, ¿por qué eres tan cabezota?», subió el tono, traicionando su impaciencia y su verdadera naturaleza. «Si ya te he pedido perdón, ya he dado mi brazo a torcer. ¿Qué más quieres? Sabes perfectamente que en casa está todo, patas arriba por culpa de Diego. Mis padres ya son mayores, no pueden estar tranquilos, no duermen, no tienen apetito. Bueno, quédate con tu coche, no pasa nada, ya hablaré yo con mi madre. Pero esos 20.000 euros del depósito, sácalos, anda. Préstaselos a mis padres de momento para que puedan arreglarlo de Diego. Si tienes miedo de perder el dinero, te redacto un documento de conocimiento de deuda oficial ante notario. Somos familia. Tenemos que ayudarnos en los momentos difíciles. Si sigues empeñada en retener ese dinero, al final acabaremos a rastras en los tribunales. ¿De verdad quieres llegar a eso?». Me eché a reír. Mi risa amarga resonó en el silencio de mi oficina. Resultaba que detrás de esta falsa rendición, su objetivo principal no había cambiado.
daban un paso atrás para dar 3 adelante. Del robo total pasaban al robo a medias y lo llamaban un compromiso. Víctor, remarqué cada sílaba. Esos 20.000 euros no cayeron del cielo. Son sudor y sangre. Es dinero de la venta de la uva y las ovejas de mis padres. No le voy a dar a tu familia ni un solo céntimo. ¿Qué garantía me da un papel de deuda firmado por un cobarde cuyo sueldo a duras penas da para comer él mismo? Deja de actuar como el hermano, mayor salvador de la familia, usando el dinero de tu mujer. Espera la citación del juzgado de familia. Colgué y tiré el teléfono sobre la mesa. Una sensación de asco y náuseas me subió por la garganta. Aún no había podido respirar, aliviada. 15 minutos después, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era de doña Carmen. Estaba clarísimo que madre e hijo estaban usando la táctica del poli, bueno y poli malo, repartiéndose las tareas para presionar mi estado mental. Con calma, activé la función de grabación de llamadas antes de contestar. Tere, hija, sonó su voz chillona y empalagosa hasta darme náuseas. ¿Estás trabajando, mi niña? Qué difícil es contactar contigo. ¿Dónde te has metido estos días? Bueno, ¿y qué? Estaba muy preocupada, ¿sabes? Me he mudado a otro piso. Gracias por la preocupación, doña Carmen. Cambié a propósito a un trato tan formal y le respondí con frialdad. Ella tartamudeó un segundo al escuchar mi tono rígido, pero rápidamente volvió a su tono falso. Ay, mi niña querida, te peleas un poco con tu marido y hablas como si fueras una desconocida. Ya sé que Víctor tiene mal pronto. No sabe comportarse. Te hizo daño. Vuestro padre y yo ya le hemos echado una bronca monumental. Pero Tere, tú eres la nuera. Tienes que entender el sufrimiento de unos padres. Diego es tu cuñado. Él ya se ha comprometido con sus consuegros. Si se cancela la boda, ¿dónde voy a meter la cara delante de la gente? He estado pensando. No hace falta que vendas tu coche, no pasa nada, pero el dinero del depósito. Doña Carmen, la interrumpí con tono duro. Fui muy clara la otra noche. El dinero y el coche son mis bienes privativos, regalos de mis padres de antes de casarme. No tengo ninguna obligación de pagar tributos para comprar un piso y costear el bodorrio de mi cuñado. Por favor, no me vuelva a llamar por este tema. Al darse cuenta de que su tono dulce no funcionaba, la máscara de doña Carmen se derrumbó al instante. Su voz se elevó aguda, volviéndose irascible y amenazante, volviendo a su verdadera forma, como siempre. Ah, ¿así es como hablas ahora? ¿Te crees que, porque hiciste las maletas y te escapaste de casa, eres la reina del mambo? Si no, quieres por las buenas, será por las malas. Que te quede claro, una mujer casada que se fuga de su casa en medio de la noche es una cualquiera, una desvergonzada. Si no traes ese dinero aquí y solucionas los problemas de esta familia, mañana mismo cojo un autobús a Valdepeñas, al pueblo de tus padres. Me plantaré en medio de la casa de tus padres y montaré un escándalo allí, para que todos los vecinos vean qué clase de hija han criado. Ya veremos cómo mueren de vergüenza delante de todo el pueblo por haber parido a una desagradecida como tú. La sangre me hirvió en la cabeza. Cuando se metían conmigo, aún podía contenerme. Pero usar a mis padres como moneda de cambio para amenazarme había tocado verdaderamente mi punto más débil. Agarré el teléfono con fuerza, respiré hondo para reprimir los temblores de ira y siseé palabras afiladas como cuchillas a través de mis dientes. Escúcheme bien, doña Carmen. Esta conversación la estoy grabando de principio a fin. Si usted se atreve a dar un solo paso hacia mi pueblo, si se atreve a pronunciar un solo insulto contra mis padres, no me culpe si actúo sin piedad. Imprimiré la transcripción de esta grabación. Adjuntaré pruebas de cómo su familia extorsiona a su nuera para quitarle el coche y sus bienes privativos para comprarle una casa a su hijo menor, y lo repartiré por todos los buzones de su calle en Vallecas. También lo subiré a todos los grupos de WhatsApp y de Facebook del barrio.
Ya veremos si les queda algo de dignidad y de esa fachada que usted y Diego tanto adoran. ¿Quiere montar un escándalo? Yo le montaré uno muchísimo más espectacular. Al otro lado, un silencio sepulcral. Solo se oía su respiración pesada y sibilante. Estaba claro que nunca se esperó que su sumisa y paciente nuera pudiera asestarle un contraataque tan contundente y despiadado. Aprovechando ese momento, terminé mi discurso. Y otra cosa, dígale a su hijo que se vaya preparando para ir al juzgado, y que no intente dar largas. Colgué y guardé la grabación en la nube. El corazón me latía a 1000 por hora, pero mi mente estaba muy lúcida. Ya no era la Tere sumisa. Pidiendo mediodía libre, conduje mi SEAT y visa hasta el despacho de abogados que me había recomendado Clara. Sentada, frente a un abogado experimentado, puse todos los documentos sobre la mesa. Los extractos de transferencias bancarias de mis padres, mucho antes de la boda, y el permiso de circulación del coche a mi nombre exclusivo desde hacía 5 años. El abogado estudió los documentos detenidamente, sonrió y me confirmó con seguridad que, según la ley en España, estos eran bienes privativos adquiridos antes del matrimonio. La familia del marido no tenía absolutamente ningún derecho legal a exigir ni un solo euro. Con esa conclusión legal en la mano, salí a la calle. El cielo de la tarde de Madrid estaba despejado. Llené mis pulmones con el aire de la libertad. Todos los miedos sobre el reparto de bienes gananciales habían sido borrados por la ley. Ahora solo me quedaba sentarme cómodamente a ver cómo esta asquerosa familia cavaba su propia tumba por culpa de su vacía vanidad. Querían jugar a la guerra psicológica. Les iba a enseñar cómo sus propias armas se volverían en su contra. Desde el día que salí del despacho del abogado con esos documentos, me sentí muchísimo más aliviada. El nudo que me asfixiaba desde hacía días por fin se había deshecho. Ignoré los mensajes vacíos de Víctor rogándome que volviera y las absurdas amenazas de doña Carmen. La vida libre en el estudio resultó ser maravillosamente cómoda. La noche del viernes, el aire en Madrid se volvió más frío después de que amainara la lluvia. Acababa de salir de la ducha, me había puesto una mascarilla facial y me disponía a ver una serie en Netflix cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Tere, buenas noches. Soy Nuria. ¿Podrías dedicarme un momento y salir? Estoy de pie en la cafetería cerca de tu bloque. Tengo algo muy importante de qué hablar. Fruncí un poco el ceño. Nuria, la prometida de Diego. Durante los 3 años de mi matrimonio, apenas habíamos cruzado unas palabras. Era una chica de provincias, de una estricta familia de maestros. Amable, pero un poco tímida y sumisa. Siempre me pregunté por qué una chica tan buena querría tener algo que ver con un presuntuoso con ínfulas de rico como Diego. Pero eso era asunto de otros. Nunca me había metido. Su repentina aparición en mi nueva casa a esas horas de la noche me resultaba muy extraña. A pesar de sospechar que podría ser otro teatro dirigido por mi suegra, me cambié de ropa, me puse un jersey abrigado y fui a la cafetería. A esa hora la cafetería estaba vacía. Bajo la tenue luz de la farola, reconocí fácilmente a Nuria acurrucada en un banco de madera frío. Llevaba un abrigo blanco sencillo. Sus manos estaban nerviosamente entrelazadas sobre su regazo. Al verme acercarme, Nuria levantó la vista. Me sobresalté. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su rostro estaba pálido y exhausto, como el de alguien que acaba de sufrir una fuerte conmoción. Tere, Nuria se levantó, con la voz temblorosa. Siéntate. Me senté a su lado y la miré. ¿Qué pasa para que me busques a estas horas? ¿Quién te dio mi dirección? Se lo pregunté a Víctor. Nuria se mordió el labio hasta casi hacerse sangre. Sus manos buscaron frenéticamente en su bolso barato. Sacó un sobre blanco y grueso y, dudando, lo empujó hacia mí sobre el banco. Tere, por favor, acepta este dinero. Fruncí el ceño.
sin prisa por coger el sobre. ¿Qué? ¿Es este dinero? ¿Qué quieres hacer? Son 4.000 euros. La voz de Nuria se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Es el dinero que Diego le pidió, prestado a escondidas a Víctor el mes pasado para pagar deudas de apuestas, deportivas y microcréditos rápidos. Leí sin querer los mensajes en el móvil de Diego. Diego me prohibió decírtelo. Tenía miedo de que te pusieras furiosa, pero ahora, viendo cómo están las cosas, he juntado todos mis ahorros para devolverte este dinero. Me quedé helada, me zumbaban los oídos. 4.000 euros. Víctor había sacado a escondidas dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta para pagar las bodas de apuestas de su idiota hermano, y no me había dicho ni una palabra. La ira me subió por la garganta. Resultaba que no solo me estaba robando su ciportino de familia, sino que también me estaba traicionando por la espalda a mi propio marido. La cobardía de Víctor alcanzaba un nuevo nivel. Estaba dispuesto a consentir los malos hábitos de su hermano a costa del sudor y la sangre de su esposa. Pero frente a mí estaba sentada Nuria, una pobre chica temblorosa, asumiendo los errores de los demás. Reprimí mi ira y respiré hondo. Guárdatelo. Empujé suavemente el sobre de vuelta hacia Nuria, bajando la voz. Este dinero se lo dio Víctor a Diego a escondidas. Es culpa de mi marido, no, tuya. Además, ya he presentado la demanda de divorcio. Quédate con este dinero para tus gastos. Tú no tienes que cargar con las deudas de Diego. Al escuchar la palabra divorcio, Nuria se tapó la cara con las manos y lloró amargamente en medio de la calle. Tere, me siento súper culpable contigo. Sollozó. Solo por culpa de mi boda, porque mis padres pidieron que nos compraran un piso. Tu matrimonio se ha roto. Me enteré ayer de que te obligaron a vender tu coche y a dar tus ahorros de futuro. ¡Qué vergüenza! De verdad que no sabía que los padres de Diego podían ser tan malos. No es culpa tuya. Le di unas palmaditas en el hombro, ofreciéndole un pañuelo. Exigir un lugar digno para vivir antes de casarse es normal. El problema está en su avaricia y su descaro. Nuria se secó las lágrimas y me miró con una expresión compleja, una mezcla de miedo e ira. Miró a derecha e izquierda, se inclinó hacia mí y susurró. Tere, no sabes lo peor. ¿Nos han engañado? A todos. Los padres de Diego en realidad tienen ese dinero. ¿Qué has dicho? Junté las cejas. Lo escuché yo misma ayer por la noche cuando fui en secreto a su casa para hablar seriamente con Diego. La voz de Nuria temblaba de indignación. Tienen exactamente 40.000 euros en efectivo en una caja fuerte. Al principio iban a dar todo ese dinero para pagar la quileura, entrada del estudio. Mi cabeza daba vueltas. Si don Arturo y doña Carmen tenían esos 40.000 euros, ¿por qué montaron ese teatro en la cena diciendo que solo tenían 20.000? ¿Por qué me presionaron para que entregara mi depósito y vendiera mi coche? Como si pudiera leer la confusión en mis ojos, Nuria desveló su astuto plan con los ojos llenos de lágrimas. Todo fue idea de Diego. Él manipuló a sus padres. Les dijo que tú tenías 20.000 euros ahorrados sin tocar en el banco y un coche viejo. Convenció a sus padres para que se hicieran los pobres, y a través de Víctor te obligarían a sacar el dinero para el piso y luego cubrirían lo que faltara vendiendo tu coche. ¿Para qué? Sisé entre dientes, apretando los puños. Si ya tenían el dinero para comprar el piso, ¿para qué quería el mío? Nuria cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. Para comprarse un coche de lujo para él. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, como un rayo en un día despejado. Quiere comprar un Mercedes, clase C de segunda mano. Continuó Nuria con tono de profundo desprecio. Dice que trabaja como ejecutivo de ventas y que necesita un coche impresionante por estatus, para presumir ante los clientes y parecer una persona de éxito. Se reía de tu coche, llamándolo tartana de hojalata barata. Esos 40.000 euros de sus padres. Quiere coger 20.000 a escondidas para la entrada del Mercedes.
El resto lo pagará a plazos, y los 20.000 que faltarían para el piso planeaba sacártelos a ti a través de la presión familiar. Ideó el plan perfecto para poder tener un piso nuevo y un coche de lujo. Y todo eso pisoteándote a ti y a tus padres. La sangre me hervía en las venas. Mi ira ardía con tanta fuerza que el pulso me latía en las sienes. Qué cruel y despreciable teatro. Mis suegros, que malcriaban ciegamente a su hijo menor, le ayudaron a planear un robo a plena luz del día contra su nuera. Y este Diego, un parásito adulto e inútil, planeaba arrebatarle el patrimonio a la esposa de su hermano mayor hasta dejarla seca, solo para satisfacer su patético ego y ponerse una falsa máscara de éxito. Y lo más asqueroso de todo, Víctor, el hombre que compartía cama conmigo, sabía todo y participó en su farsa. No me consideraban en absoluto un ser humano. Para ellos, yo solo era una vaca lechera. Aspiré el frío aire de la noche otoñal, intentando enfriar mi mente. Miré a Nuria, una chica frágil con el corazón roto. Gracias por contarme la verdad. Mi voz era gélida, como una espada recién desenvainada. Eres una buena chica, no mereces enterrar tu futuro en esta familia podrida. Cogí el sobre con el dinero y lo volví a meter en el bolso de Can. Nuria, tómatelo. No necesito este dinero y no pienso reclamárselo. Pero lo que me deben, haré que lo paguen con creces con esa reputación que tanto veneran. Me levanté, me despedí y volví caminando a mi estudio. Bajo la luz de las farolas, mi sombra parecía larga y definida. El dolor se había evaporado por completo, siendo reemplazado por un plan de venganza. Les gustaba presumir, les gustaban los coches de lujo. Les iba a enseñar cuál era el precio de sus jugarretas. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la tormentosa noche en la que me fui de casa, abrí la puerta de la floristería de Clara en Malasaña. Hoy yo era una persona completamente diferente. Fría y afilada, con un fuego de ira, celosamente escondido en la profundidad de mis ojos. Clara acababa de terminar de hacer un ramo de orquídeas. Al ver mi cara, que no presagiaba nada bueno, se limpió rápidamente las manos en el delantal, me sentó en el sofá. No me anduve con rodeos y le conté todo lo que había oído de Nuria. Desde la deuda de apuestas de 4.000 euros que pagó Víctor con nuestros ahorros, hasta el teatro de falsa pobreza para sacarme mis 20.000 euros para comprar aquel oscuro Mercedes clase C de segunda mano. Al escuchar todo eso, Clara se quedó petrificada durante unos 5 segundos. Luego agarró unas tijeras de podar y las estrelló contra la mesa de madera con tanta fuerza que me hizo saltar. Cabrones. Llevo 28 años viva, pero nunca he visto una familia tan podrida, astuta y asquerosa como esta, siseó Clara, su pecho subiendo y bajando, de ira. El cobarde de Víctor robándole a su mujer por su hermano. 2 viejos, compinchados con su niño mimado, para robar a sus consuegros. Y el Diego es auténtica basura, capaz de destrozar el futuro de su prometida y la vida de su cuñada solo para subir fotos haciéndose el rico. Pensaba que solo ibas a imprimir los papeles del divorcio, adjuntar la grabación, tirársela a la cara a don Arturo y destapar el pastel ante todos sus vecinos. No les voy a dejar vivir, tranquilos sobre una mentira. Apreté con fuerza el asa de mi bolso. Mi voz era fría, pero de repente Clara levantó la mano para detenerme. Empezó a caminar de un lado a otro de su tienda. Tenía el ceño fruncido, en profunda consideración. Unos minutos más tarde, se volvió hacia mí y en sus labios se dibujó una sonrisa, medio astuta y malvada. No, Tere. Si montas un escándalo ahora, solo te perjudicarás a ti misma. Le darán la vuelta a la tortilla y te harán quedar como una mujer histérica y loca. Clara bajó la voz, con los ojos brillantes. Les gusta hacer teatro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no les montamos un escenario más grande para que actúen hasta el final? ¿Cuál es la mayor debilidad de Diego? El postureo, la estupidez y las ganas locas de parecer rico.
Quieres vengarte sin ensuciarte las manos. Deja que se destruyan ellos solitos. Tras decir esto, Clara sacó su móvil. Siéntate y calla. Tengo un primo, Raúl. Tiene un concesionario de compraventa de coches en Alcorcón. Ahora le diré que tire anzuelo. Si pican, que asuman ellos las consecuencias. Clara marcó el número de Raúl y puso el altavoz. Tras un breve saludo, Clara fue directa al grano y le pidió a Raúl que interpretara el papel de un intermediario que necesitaba deshacerse urgentemente de un Mercedes clase C de segunda mano. Le dictó el número de móvil de Diego y diseñó el escenario al detalle. 15 minutos después, Raúl llamó a Diego desde el teléfono del concesionario. Clara y yo contuvimos la respiración escuchando a través del altavoz. Hola, ¿con Diego? Soy Raúl. Pasaste por nuestro concesionario hace tiempo, ¿verdad? Preguntando, por un Mercedes clase C blanco. ¿Te acuerdas? La voz de Raúl sonaba fuerte y convincente, como el típico comercial de coches. Al otro lado se oía la voz de Diego, como si se acabara de despertar, pero en cuanto oyó la palabra Mercedes, se espabiló de golpe. Sí, soy yo. ¿Qué pasa con el Mercedes? La otra vez me pedías 50.000 euros. Aún no he juntado el dinero. Vaya, pues hoy es tu día de suerte, chaval. Raúl chasqueó la lengua, metiéndose de lleno en su brillante papel. Acaba de entrar un clase C200, modelo exclusive del 2018. Igualito que el blanco perlado del otro día. Interior de cuero claro, full equipe. El dueño es un empresario que está hasta el cuello de deudas con el banco. Tiene que salir zumbando fuera de España por los cobradores del FRAC. Así que está tirando el precio para quitarse el coche de encima. Te lo dejo por el precio más bajo posible, exactamente 40.000 euros en efectivo constante y sonante. Si no te lo quedas hoy, esta misma tarde se lo paso a otro compraventa. Por ese precio no vas a encontrar nada igual ni en Wallapop ni en coches.net. Diego se quedó en silencio. Pude oír claramente cómo tragaba saliva. 40.000 euros. Era un golpe, maestro. El precio estaba muy por debajo del mercado, lo que atacaba directamente su codicia y su sed de estatus social. Pero lo más importante, 40.000 euros era exactamente la cantidad de dinero para la entrada del piso que guardaban sus padres. 40.000 euros. La voz de Diego temblaba de emoción. ¿Pero tiene que ser hoy mismo en efectivo? Exacto. El dinero en la mesa, los papeles del coche en la mano. Firmamos el contrato de compraventa y te llevas las llaves. Trabajamos rápido. ¿Qué me dices? ¿Lo coges o no? Es que ya tengo a 2 jefazos de La Moraleja que me han llamado y están listos para venir con el taco de billetes. Resérvamelo. Aguántamelo. Que voy para allá hoy mismo con el efectivo. Diego estaba en pánico por miedo a perder su oportunidad de oro para presumir. La llamada terminó. Clara colgó y, sin necesidad de hablar, intercambiamos una sonrisa gélida. El cebo estaba lanzado. Ese idiota avaricioso seguro que mordería. No tenía dinero. Yo ya me había mudado y no iba a vender mi coche. La única forma que tenía de conseguir 40.000 euros en efectivo en mediodía era robar todos los ahorros de jubilación de sus propios padres. El lunes por la tarde, mientras salía de mi edificio de oficinas, en el Paseo de la Castellana, vi la figura familiar de Víctor. Estaba de pie, junto a mi Seat Ibiza, en la zona de aparcamiento. Sin afeitar, con una camisa arrugada, se veía patético. En nada se parecía al funcionario arreglado que siempre aparentaba ser. En las manos llevaba una caja de la mejor pastelería con una ración de empanada gallega, algo que antes me encantaba. Al verme, Víctor se apresuró a acercarse. Su rostro reflejaba un profundo sufrimiento. Tere, llevo 1 hora esperándote aquí. Me tendió la caja. Te he traído tu empanada favorita. Vamos a casa.
Mamá no para de llorar desde ayer. Tiene la tensión por las nubes del estrés. Sé que me equivoqué. Te prometo que no volveré a obligarte a darle dinero a Diego. Somos familia. ¿Cómo puedes dejar que nuestro matrimonio se hunda? Me detuve, crucé los brazos sobre el pecho y lo escaneé con una mirada glacial de pies a cabeza. Hace 3 años, sus dulces palabras lograron que le confiara mi vida. Pero ahora, sabiendo que había robado dinero para las deudas de apuestas de su hermano, solo sentía asco. Lleva esa empanada y dale de comer a tu madre o a tu hermanito querido. Mi voz estaba llena de sarcasmo. ¿Te crees que soy idiota, Víctor? ¿Te crees que no sé que sacaste a escondidas 4.000 euros de nuestros ahorros para pagarle sus deudas de apuestas deportivas? ¿Te crees que vuestro plan de robarme el patrimonio para que Diego pudiera comprarse un Mercedes de segunda mano para presumir sigue siendo un secreto? Víctor se quedó de piedra. La caja cayó de sus manos. La tapa se abrió y los trozos de empanada gallega cayeron directamente en un charco de agua sucia, salpicándole los zapatos. Toda la sangre se le escurrió del rostro. Sus ojos se abrieron de pánico y terror. Estaba clarísimo que no se esperaba que todos sus sucios secretos hubieran salido a la luz. ¿De qué hablas? ¿Quién te lo ha dicho? Forzó las palabras Víctor, tartamudeando. Saqué las llaves, abrí la puerta del coche y antes de sentarme al volante, le lancé una mirada llena de lástima. No importa quién. Lo que importa es que más te vale volver rápido a tu casa. Dentro de poco va a haber un espectáculo increíble. Veremos, Víctor, cuando os arranquen esa máscara de honorabilidad falsa. Sí, sigues siendo capaz de proteger a tu querido hermanito. Di un portazo y arranqué el motor. Por el espejo retrovisor, vi a Víctor clavado en medio del aparcamiento, mirando estupefacto cómo mi coche se alejaba lentamente. El espectáculo acababa de empezar, y yo estaba lista para prepararme un té mientras veía cómo se destrozaban los unos a los otros. El martes por la noche, Madrid volvió a ser azotada por una fría lluvia otoñal. Estaba sentada en el cómodo sofá de mi estudio en Chamberí, tomando un té de jazmín caliente, cuando sonó mi teléfono. Una videollamada de Clara. Antes de que pudiera decir nada, vi su rostro radiante, lleno de una maliciosa satisfacción en la pantalla. «Tere, si estás bebiendo algo, deja el vaso, que te vas a atragantar», gritó Clara, emocionada. «Abre Instagram ahora mismo y busca la cuenta de tu cuñado. Corre, la bomba ha estallado». Fruncí el ceño, dejé mi taza de té y abrí Instagram. En un segundo, vi una publicación subida hacía media hora, pero que ya había acumulado muchos likes de sus amigotes. En la foto, Diego posaba con una camisa ajustada, pantalones de vestir ceñidos y el pelo engominado. Se apoyaba arrogantemente en un Mercedes clase C blanco, levantando el brazo a propósito para que se viera bien su reloj y la llave con el icónico logo de la estrella de 3 puntas. Pero lo que nos hizo a Clara y a mí reír hasta saltar las lágrimas fue el texto que acompañaba a la foto, una colección de frases baratas de esas cuentas de falsa motivación. A los 26 años, dándome un pequeño capricho. Después de noches sin dormir y de currar como un cabrón, las águilas no vuelan, con los gorriones. Si un hombre no tiene dinero y un coche decente, que no vaya dando lecciones de vida a los demás. Gracias a los que me subestimaron y me dieron la espalda. Me disteis motivación. Y un agradecimiento especial a mis padres por creer siempre en su hijo, Hustle, Blessed, de 200. Madre del amor. Hermoso. Perdóname la expresión, pero este tío está enfermo. Clara reía a carcajadas por el altavoz. Noches sin dormir, currar como un cabrón, robarle 40.000 euros a sus padres de la pensión para comprar un coche, y escribe, como si hubiera levantado un imperio desde cero. Se me ponen los pelos de punta de leerlo de lo sinvergüenza que es. Sonreí con cinismo, sintiendo una mezcla de asco y agotamiento ante semejante estupidez humana. ¿Cómo fue la cosa?
Raúl, ¿te lo ha contado? Ya te digo. Clara se aclaró la garganta, intentando calmarse, y luego relató todo el genial plan. Resultaba que, tras la llamada de Raúl, Diego se cegó por la avaricia y el estatus. Un Mercedes por 40.000 euros era el precio perfecto para él. Sin ese coche, no podría presumir ante sus amigos ni sus clientes. Pero ¿de dónde iba a sacar esa cantidad en tan poco tiempo? ¿Sabes lo que hizo el muy idiota? El tono de Clara se volvió despectivo. Tu suegra acababa de sacar los 40.000 euros en efectivo del banco y los tenía guardados en la caja fuerte del armario para pagar la entrada del piso. Este viernes, Diego se sabía la contraseña de la caja. El domingo pasado, mientras sus padres estaban en la comida de la asociación del barrio y Víctor había salido, abrió la caja fuerte, cogió el fajo de billetes y se pilló un Uber, directo a Alcorcón, al concesionario de mi primo. Me quedé de piedra. Sabía que era capaz de hacer daño, pero hasta el punto de robar todos los ahorros de sus propios padres. Pero Raúl no le vendió de verdad ese coche, ¿no? Pregunté, entendiendo el núcleo de la trampa. Pues claro que no, mujer. Clara dio una palmada. Mi primo es un empresario honrado. ¿Para qué se iba a ensuciar las manos? Cuando Diego llegó con el fajo de billetes, Raúl le dijo: «Uy, chaval, llegas tarde. El coche de 40.000 euros lo ha reservado esta mañana un jefazo de La Moraleja. Pero tengo un conocido en otro compraventa que se quiere quitar de encima un coche exactamente igual. De hecho, tiene menos años. Pide 54.000 euros. ¿Cuánto traes en efectivo?» «Ah, 40.000. Ven, que llamo a mi colega. Te pueden prestar los 14.000 que faltan firmando un papel. Los intereses son diarios». «Sí, pero como eres un empresario de éxito y cerrar un par de ventas es fácil para ti, lo cubres enseguida». Me quedé sin aliento. Cogió un microcrédito usurero o le pidió dinero a unos prestamistas con intereses abusivos. Bingo. Clara asintió. Ese logo del Mercedes le frió el cerebro. Firmó una letra con unos prestamistas matones por 14.000 euros, con unos intereses diarios que son una locura, solo para poder llevarse el coche a casa. Pero lo más gracioso aún no ha empezado. Tere, ese coche es un coche embargado, tiene problemas. Los papeles están castigados, o sea, tiene reserva de dominio por una financiera. La matrícula está bloqueada para transferencias. Ese coche no se puede poner a su nombre ni se le pueden arreglar los papeles. Se ha gastado casi 54.000 euros en comprar un trozo de chatarra que, como mucho, solo podrá conducir para dar vueltas por su barrio para hacerse el chulo. Me recosté en el sofá, sintiendo una tremenda satisfacción. Pero al mismo tiempo, se me erizó el vello al darme cuenta de con qué clase de personas había estado, viviendo bajo el mismo techo. Espera un momento. Clara se puso seria de repente. Ya se ha fundido 40.000 euros en comprar el coche. ¿Con qué va a pagar su familia la entrada del piso este viernes? ¿No tiene miedo de que su propio padre lo mate? Miré por la ventana, viendo la lluvia de Madrid, y respondí, lentamente. No tiene miedo porque en su fantasía enferma, él ya ha ganado. ¿Ganado a quién?, siseó Clara. A mí. No entiendes cómo funciona su familia. Diego está convencidísimo de que, cuando todo se descubra y el dinero ya se haya gastado, a lo hecho, pecho, doña Carmen no va a matar a su niño bonito. Solo se pondrá a llorar. Se agarrará el pecho, fingiendo un amago de infarto. Y, al final, el que tendrá que limpiar toda esta mierda es Víctor. Víctor, por pena, hacia su madre, se arrastraría a mis pies. Me obligaría a sacar mis 20.000 euros y a vender el coche para cubrir el agujero de la entrada del piso. Me acorralarían y yo, por la paz familiar, sacaría la cartera obedientemente. Clara se quedó con la boca abierta y luego soltó una sarta de improperios dignos de un carretero. Hostia, qué cálculo más cabrón. Despellejar a su cuñada viva
solo para ponerle la alfombra roja a él mismo. Sí, pero no tuvo en cuenta una cosa. Yo ya corté mi cuerda de seguridad la semana pasada. Mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje de WhatsApp de Nuria. Tere, Diego me ha escrito para decirme que sus padres ya tienen el dinero. El viernes vamos a la constructora. Estoy tan feliz. Resulta que solo estaba paranoica. Dice Diego que ya está todo arreglado. Seguro que tú y Víctor nos habéis ayudado muchísimo, ¿verdad? No sé, ¿cómo podré devolveros el favor? Me quedé mirando esa línea de palabras ingenuas. Esa chica seguía en las nubes, soñando con su boda, sin darse cuenta de que estaba al borde de un volcán a punto de entrar en erupción. Rápidamente, tecleé una respuesta corta. Estoy en trámites de divorcio con Víctor. No he dado ni un céntimo para vuestro piso y mi coche sigue aparcado intacto en mi nuevo estudio. Ten cuidado, entérate bien de todo por ti misma antes de que sea demasiado tarde. El mensaje se marcó con el doble check azul al instante, pero no hubo respuesta. Me podía imaginar la cara pálida de Nuria. La verdad siempre encuentra su propio camino. El viernes por la mañana, el cielo de Madrid estaba cubierto por densas nubes grises. Un viento frío soplaba calando los huesos. Estaba sentada en mi oficina en el Paseo de la Castellana, mirando el atasco matutino. En mis manos tenía un vaso de café solo bien caliente. Justo ese día, don Arturo había programado la visita a la constructora en Las Rosas a las 10 en punto de la mañana. Mi móvil sonó. Nuria. Contesté la llamada con tranquilidad. A diferencia de sus sollozos de la última vez, esta vez su voz sonaba muy firme, plana y gélida. Tere, se ha ido todo a la mierda. Su castillo de naipes se derrumbaba. Di un sorbo a mi café amargo y esbocé una leve sonrisa. Cuéntame, parece que hay bastante jaleo por ahí esta mañana, ¿no? Nuria respiró hondo. Esta mañana, doña Carmen se había arreglado con su mejor traje de chaqueta. La veía contentísima. Despertó a Diego, nos dijo a todos que nos reuniéramos para desayunar primero. Luego se metió en la habitación para abrir la caja fuerte y sacar el dinero. Tere, ojalá hubieras oído cómo gritó, un grito que te dejaba sordo y de repente se cortó. Cuando Víctor y yo entramos corriendo, estaba desmayada en el suelo y sus manos aún temblaban, arañando la caja fuerte que estaba completamente vacía. Cerré los ojos. Podía imaginar la escena con facilidad. La mujer que durante toda su vida había calculado cada céntimo, siempre había exprimido el sudor de su nuera, acababa de recibir una puñalada por la espalda de su hijo más adorado. ¿Y don Arturo? Pregunté con tono neutro. Se quedó blanco como la cal, siguió describiendo Nuria, como si todo estuviera a cámara lenta. Agarró a Diego por el cuello de la camisa y le cruzó la cara 2 veces, tan fuerte que le hizo sangrar el labio. Le gritó, ¿dónde está el dinero? Ya no tenía sentido que lo negara. Diego cayó de rodillas, llorando como un crío. Confesó que había cogido los 40.000 euros para comprar el Mercedes que está aparcado en la puerta. Admitió que contaba con Víctor. Pensó que a ti te daría miedo montar un escándalo y que al final darías tu dinero para taparlo todo. Me eché a reír a carcajadas. Una risa llena de sarcasmo. Se sobrevaloró a sí mismo y subestimó mi límite de paciencia. Y eso no es todo, Tere. La voz de Nuria estaba llena de una amarga sed de venganza. Ese cochazo resultó ser una trampa. Esta misma mañana se plantaron 2 matones con pinta de chungos, llenos de tatuajes, llamando al timbre. Resulta que Diego le pidió 14.000 euros a unos usureros con unos intereses diarios de locura, solo para sacar ese coche. Y para colmo, el coche tiene reserva de dominio de un banco. Los papeles no valen. El coche no se puede transferir a su nombre. Tiró 54.000 euros a la basura por un montón de chatarra indocumentada. Los usureros se pusieron a gritar en la puerta de la casa.
Todos los vecinos de bloque en Vallecas salieron a mirar. Los padres de Diego se morían de vergüenza, cerraron la puerta con llave y no se atreven a salir. Escuché todo esto con el ritmo cardíaco tranquilo y constante. 54.000 euros por chatarra y deudas con matones. Ese era el precio de la vanidad y del amor ciego de una madre. ¿Y tú? ¿Qué has decidido?, pregunté suavemente. Al otro lado hubo una pausa. Luego, Nuria respondió con firmeza. Tiré mi anillo de compromiso sobre la mesa del salón de su casa. Les dije directamente a la cara: yo seré hija de unos humildes maestros de un pueblo, pero tengo dignidad. Me niego a casarme con un mentiroso, un fanfarrón con ínfulas de rico y un ladrón que es capaz de robarle la pensión a sus propios padres y de planear robarle el patrimonio a su cuñada. Ya he comprado el billete del AVE. Hoy mismo me vuelvo a Soria. Te llamaba solo para darte las gracias. Si no hubiera sido por tu mensaje de advertencia, habría destrozado mi propia vida. Cuídate mucho, Tere. Tú también. Mucha suerte, Nuria. Colgué el teléfono. Aquella mañana realmente trajo noticias de lo más refrescantes. Hacia las 3 de la tarde, cuando estaba terminando de diseñar el logotipo de un cliente, el número de Víctor volvió a aparecer en la pantalla. Hacía tiempo que había bloqueado los números de mis suegros, pero había dejado abierto a propósito el número de Víctor específicamente para este momento. Puse el altavoz. Tere, cariño, ayúdame. Por favor, salva a nuestra familia. La voz de Víctor se quebraba en sollozos. Sonaba como el aullido de un perro a punto de ahogarse. De fondo se oían vagamente golpes y gritos ásperos de los usureros desde fuera de su casa. Todo está destrozado. Tere, Diego nos engañó. A mamá le ha dado un microinfarto. La han ingresado en el hospital. A papá le ha subido la tensión muchísimo. Esos matones amenazan con pintar la puerta con spray y partirle las piernas a Diego. Te lo suplico, por los 3 años de matrimonio que hemos tenido. Saca tus ahorros, vende tu coche, salva a Diego, solo por esta vez. Estoy dispuesto a arrodillarme a tus pies. Tere. Al escuchar esta patética súplica, mi alma se sintió tan fría que no quedó ni una sola gota de lástima en ella. Un hombre de 30 años, cuya familia estaba destrozada por sus propias y sucias acciones, aún esperaba poder salvarse utilizando el patrimonio de la mujer a la que echó a la calle en una noche fría. Víctor, mi voz sonaba como un lago helado. ¿Se te ha olvidado lo que te dije? Mi dinero no es una ONG para satisfacer la vanidad de tu familia. ¿Me pides que venda mi coche y le dé el dinero a unos matones? Cuando vosotros, en familia, os pusisteis de acuerdo para echarme a la calle en medio de la noche, ¿dónde estabas? Cuando sacaste a escondidas 4.000 euros de nuestro dinero para pagarle sus deudas de apuestas, ¿dónde quedó tu lealtad como marido? Me equivoqué, Tere. Besaré el suelo. ¿Qué pisas para pedirte perdón?, se lamentaba Víctor. Ya es tarde, le corté, tajantemente. El juzgado ya ha admitido a trámite la demanda de divorcio. Vosotros cocinasteis este plato. Vosotros os lo coméis. No te atrevas a volver a llamar a este número nunca más. Colgué y bloqueé su número de forma permanente en todas las aplicaciones de mensajería. Apoyándome en mi cómoda silla de oficina, miré por la ventana. La fina lluvia seguía cayendo, mojando Madrid. Di un sorbo a mi té de jazmín. Su sabor dulce y cálido se extendió por mi garganta. Una sensación de alivio me llenó el pecho. Todas las heridas, la opresión y el sufrimiento de estos 3 años de matrimonio habían sido barridos sin dejar rastro. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Pasó medio mes desde que la falsa fachada de la familia de Víctor se hiciera añicos. Los usureros seguían aterrorizándoles. Oí que don Arturo tuvo que rehipotecar su pequeño piso en el Puntos, banco para cubrir la deuda de su hijo menor con los matones. Doña Carmen yacía, enferma en la cama, indefensa. Me enteré de estas noticias por los rumores que había escuchado Clara.
pero mi corazón no se conmovió lo más mínimo. El viernes, por la noche, al salir del trabajo, pasé por un supermercado para comprar comida. Pensaba prepararme una buena cena en mi estudio de Chamberí y ver una película en Netflix. Pero al acercarme a la puerta del edificio, me detuve. Bajo la luz de la farola, en medio de la fina lluvia, apoyado en la pared, había un hombre, Víctor. En solo unas semanas parecía haber envejecido tan rápido que casi costaba reconocerlo. Tenía las mejillas hundidas, la barba descuidada y llevaba una chaqueta gastada. Al verme, sus ojos apagados se iluminaron de repente. Se apresuró a acercarse con los brazos abiertos, pero retrocedió de inmediato al encontrarse con mi mirada glacial. «Tere, has vuelto», dijo con voz ronca. Di un paso atrás, apretando la bolsa de la compra contra mi pecho. «¿Qué haces aquí?» Fui muy clara por teléfono. «Dame 5 minutos». «Solo 5 minutos». Víctor se mordió el labio. Le temblaban los hombros y de repente, ante la mirada de los transeúntes que pasaban por allí, este hombre con una visión tan patriarcal cayó de rodillas directamente sobre un charco de agua en el asfalto. Fruncí el ceño. «¿Qué numerito estás montando ahora? Levántate. No me pongas en evidencia delante de donde vivo». Pero Víctor se tapó la cara y lloró, desconsoladamente. «Fui yo el que se equivocó, Tere. Mi familia se equivocó». Me miró con los ojos enrojecidos y llenos de desesperación. «Nuestra casa está destrozada, mis padres están destrozados, Diego se ha fugado y no sabemos dónde está. Y solo ahora me doy cuenta de lo cobarde e idiota que he sido. Fui ciego por defender sus errores y yo mismo eché a la mujer que me quiso de verdad. Perdóname, Tere. Empecemos de cero otra vez. Me mudaré aquí contigo. Te prometo que nunca más te obligaré a relacionarte con ellos». Si esta escena hubiera ocurrido hace 3 años, quizá mi corazón se habría ablandado. Pero ahora, de pie frente a él, no sentía nada. Un cristal que se ha hecho añicos y un árbol que ha sido arrancado de raíz ya no pueden echar hojas verdes. «Víctor», respondí con calma, «lloras así porque de verdad me quieres, o porque tu familia está arruinada. Os habéis quedado en la miseria y no tienes a nadie en quien apoyarte. Si en aquel momento Diego hubiera conseguido comprar el piso con mi dinero y hubiera celebrado su bodorrio con éxito, ¿estarías arrodillado aquí? ¿O estaríais todos riéndoos de mí y celebrando vuestra victoria por haberme extorsionado? La cobardía corre por tus venas. Apártate». Víctor, desesperado, se aferró al borde de mi abrigo. «No, Tere, ya lo he perdido todo. No puedo soportar perderte a ti también». Suspiré, abrí mi bolso de trabajo y saqué una carpeta de plástico con unos documentos. «Levántate. Sé un hombre. Si te atreves a hacer algo, atrévete a asumir las consecuencias». Le tendí la carpeta. «Este es el borrador del acuerdo regulador de nuestro divorcio hecho por mi abogado». Víctor cogió los documentos con las manos temblorosas. «El único bien ganancial que tenemos de estos 3 años, aparte de los 4.000 euros que me robaste, es la hipoteca del pisito que estamos pagando a medias». Remarqué cada palabra. «Ya he echado cuentas. Renuncio por completo a mi parte de la propiedad de esa hipoteca para dejártela a ti. Puedes vender el piso o hacer lo que te dé la gana para salvar a tu familia del pozo de las deudas. A cambio, firmas la renuncia a reclamar absolutamente nada de mis ahorros en el depósito y de mi coche». Víctor se mordió el labio hasta hacerse sangre. Sabía que le estaba concediendo una tregua enorme. Le perdonaba los 4.000 euros que robó y le cedía mi parte de la hipoteca para darle una salida con la que salvar a su familia. Esta resolución, fría y carente de emociones, era la prueba más clara de que ya no sentía nada por él. «Fírmalo. El lunes a las 9 de la mañana te espero en el juzgado de familia. Si no te presentas, solicitaré el divorcio contencioso. Esa hipoteca la partiremos por la mitad según la ley, y no te quedará ni un duro para ayudar a tu hermanito».
Después de decir eso, di un rodeo para sortear a Víctor y caminé hacia el portal del edificio. Ni una sola vez miré hacia atrás para ver al hombre que seguía de rodillas bajo la lluvia. Lunes por la mañana, 9 en punto. El sol brillaba con fuerza en el cielo de Madrid. En los juzgados, todo transcurrió con rapidez. No hubo discusiones ni disputas por la custodia, ya que no teníamos hijos. Y el propio Víctor estaba demasiado hundido mentalmente para pelear. Firmamos los últimos papeles. 3 años de vida matrimonial se resumieron en unas cuantas hojas de una sentencia de divorcio. Al salir de los juzgados, me estiré y respiré profundamente. El aire nunca había sabido tan dulce. Víctor caminaba arrastrando los pies detrás de mí, parecía haber envejecido 10 años. Se detuvo en la puerta del edificio, queriendo decir algo, pero finalmente optó por callar. Le dediqué una sonrisa ligera y muy sincera. Cuídate mucho, Víctor. Caminé con paso firme y lleno de orgullo hacia mi Seat, Ibiza blanco, aparcado bajo un árbol frondoso. Me senté al volante y arranqué el motor. A través del espejo retrovisor, le dije adiós con la mano a su figura que se alejaba cada vez más. Adiós. 3 años llenos de lágrimas. Pisé el acelerador, avanzando únicamente hacia adelante. El tiempo es la mejor medicina, sobre todo cuando te permites la licencia de echar de tu vida a todas las personas tóxicas. Pasó medio año. Llegó finales de abril a Madrid y el tiempo se volvió más cálido. Acercándose el verano, los vendedores de flores aparecían por las calles trayendo la frescura de una nueva vida. Mi vida también florecía. Ese fin de semana fui a la estación de Atocha a recoger a mis padres, que venían de visita desde Valdepeñas. Al entrar en mi luminoso y limpio estudio, mi madre lloró de emoción mientras se quejaba de lo blando que era el sofá, mientras mi padre miraba con orgullo las macetas de plantas en mi balcón, con una sonrisa de satisfacción. Esta vez, en la cena no hubo platos de restaurantes de lujo, solo un buen marmitaco casero, pollo al ajillo y pimientos de Padrón que trajeron del pueblo. Pero a diferencia de las gélidas cenas de restos que vivía en la familia de mi exmarido, aquí resonaban las risas. Mi padre apartó el trozo de pollo más grande para ponerlo en mi plato, y mi madre se veía inmensamente feliz al verme brillar de nuevo. Al mirarlos, me di cuenta de que ver a su hija vivir de forma independiente y feliz era el mejor regalo para unos padres. Liberada de aquel horrible matrimonio, mi carrera despegó. Volqué toda mi energía en el mundo del diseño. Mis proyectos tuvieron cada vez más éxito y a principios de abril, la dirección me ascendió oficialmente a directora de arte adjunta. En ese mismo momento, Álvaro apareció en mi vida. Él era el nuevo director creativo que había sido trasladado a nuestra sucursal desde la sede central. Tenía 32 años. Era guapo, de trato tranquilo y muy educado. Valoraba las ideas de su equipo y sabía dar críticas de forma suave, pero constructiva. A menudo hacíamos horas extras trabajando juntos. Recuerdo una vez que tuvimos que quedarnos en la oficina hasta las 11 de la noche antes de una gran presentación para un cliente. Cuando me quedé dormida en la mesa de trabajo, Álvaro no dijo mucho. Simplemente me cubrió con su chaqueta y me dejó una taza de té caliente cerca para cuando me despertara. Me dijo: «Las ideas brillantes necesitan una mente fresca. Descansa». Su madurez y su fiabilidad hicieron que yo, una mujer que había sido profundamente herida, volviera a sentir lo que era la confianza. A finales de abril, la empresa organizó una fiesta de celebración en la terraza de un restaurante en el Paseo de la Castellana para celebrar un gran contrato y mi ascenso. Gracias a Clara, que me ayudó a arreglarme. Esa noche llevé un vestido de seda de color verde esmeralda que dejaba mis hombros al descubierto. Mi pelo estaba peinado en suaves ondas y mis labios pintados de un tono rojo vino. Cuando entré, muchas cabezas se giraron. Entre ellas estaba la de Álvaro. Sus ojos brillaban con calidez y admiración.
La fiesta dentro era bastante ruidosa. Salí a la terraza para respirar aire fresco. Madrid brillaba con millones de luces parpadeantes allá abajo. Felicidades, señora directora adjunta. Esta noche has deslumbrado a todo el mundo. Se oyó una agradable voz de barítono. Álvaro se acercó a mí trayendo 2 cócteles suaves. Cogí uno. Brindamos, provocando el tintineo del cristal. Gracias. Todo esto también es gracias a tus consejos, Álvaro. Álvaro se apoyó en la barandilla junto a mí. Ese es, puramente el resultado de tu esfuerzo, Tere. He visto tu portfolio antiguo. Siempre has tenido talento, pero antes parecía que tenías un nubarrón oscuro, tapando tu luz. Pero ahora esa nube ha desaparecido. Brillas más que nadie. Aquí. Sus palabras dieron directamente en el blanco de mi corazón. Él no sabía nada de mi pasado, de las cenas frías con restos, de la cobardía de Víctor ni de la obsesiva vanidad de su familia. Pero podía ver la transformación en mí, o interior. Mi corazón, que se había congelado hacía medio año, de repente empezó a latir más deprisa. Ese nubarrón fueron los errores de mi pasado, dije, mientras sonreía mirando mi copa. Pero ya he aprendido a soltar y seguir, avanzando. Álvaro giró la cabeza para mirarme. Bajo la luz resplandeciente de la noche madrileña, su mirada se sintió muy sincera y profunda. ¿Y si el cielo ya está despejado? ¿Estás lista para permitir que otro hombre vea ese sol? ¿Contigo? Alguien lo suficientemente maduro para valorar tu valía, que sabe escuchar y que está dispuesto a esperar hasta que estés lista para abrir de nuevo tu corazón. Mi mano tembló ligeramente. Lo miré directamente a los ojos, sin promesas vacías ni exageradas como las de un adolescente, sin alardes baratos de riqueza, solo la sinceridad de un hombre adulto y estable. Mi intuición de mujer me susurró que ese era el puerto seguro que siempre había estado buscando. No respondí de inmediato. Simplemente sonreí. Una sonrisa, brillante y pura, como una flor que por fin logra abrirse paso a través de la tierra árida para recibir la luz del sol. La suave brisa traía el cálido aroma de la noche madrileña, estando de pie junto a este hombre en el que se podía confiar. En mi interior, me di las gracias a mí misma por aquella fría noche de octubre, cuando encontré el valor para agarrar mi maleta y salir caminando en medio de la oscuridad. La tormenta había quedado muy atrás, dando paso a un nuevo horizonte bañado por la luz del sol. Para una mujer, lo único que hace falta es el valor de echar todo lo tóxico de su vida. Y después de eso, la primavera de su felicidad sin duda llegará. Aquí termina nuestra historia. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Nos vemos en las próximas historias de vida. Sí,